Mi nombre es Mario Sfarsic. Soy enólogo, trabajo en Campos de Solana. Ya estamos hace muchos años en realidad con esto de los vinos. De hecho, mi familia es de tradición vitivinícola, así que yo comienzo con la ingeniería química, pero trabajando en bodegas, y de ahí se me da la oportunidad de especializarme en Mendoza. Y así fue como hemos podido terminar en este mundo del vino. Mario, contale a la gente, facilito, como yo digo, ¿qué es el terroir? ¿Por qué es tan importante? Ya, bueno, el terroir es un concepto bastante nuevo, bastante amplio como concepto, porque en realidad antiguamente se utilizaba simplemente como tierra. Terroir viene de terre, del francés que significa tierra. Pero hoy en día se habla de algo, de una agrupación de factores, de un conjunto de cosas que van a formar parte de la identidad de cada vino y de cada parcela o de cada viñedo. La definición oficial en sí dice que el terroir es el conjunto de cuatro factores principales, lo que sería el suelo, el clima, el tipo de uva, o sea, la variedad de uva y la mano de obra. Pero entonces, si te das cuenta, estos cuatro aspectos son un resumen de todo lo que abarca el terroir, que para mí son todo el conjunto de cosas, ya sean clima, altura, que bueno, es bien influente en lugares como Bolivia, Claro. todos estos factores que son parte de un viñedo y obviamente juegan un crucial en cuanto a la calidad, a la productividad y todo de esa determinada parcela y por lo tanto del futuro vino. Bien. Bueno, sí, porque definitivamente es una palabra que se utiliza mucho, ¿no es cierto? Pero a veces no queda del todo claro cuán amplia es y cuánto puede abarcar, ¿no? O una de las preguntas frecuentes es, ¿por qué se consigue tan diferente un vino en Bolivia, en Tarija, y de repente dentro de otras zonas vitivinícolas dentro del mismo Bolivia, que de por sí ya es un país chiquitito? Sí, mira, esto es lo lindo de este concepto terroir que abarca mucho más que si hablamos solamente de clima o solamente de la tierra en sí, ya que este conjunto de factores va a ser imposible que se repitan en dos viñedos. O sea, vos puedes tener dos viñedos juntos y van a tener diferentes características. Entonces, ahí es donde con este concepto podemos abarcar todo este conjunto de características y siempre vamos a tener, se va a mostrar, de hecho, cada copa de vino que nos tomamos cuando viene de una parcela limitada, está mostrándote la identidad del terroir de ese lugar, ¿no? De donde se ha producido el vino. Fabuloso. Bueno, hoy día vamos a desmembrar un poco este terroir y nos vamos a enfocar Perfecto. principalmente en suelos, En suelos. que Muy bien. también los suelos es algo difícil de comprender porque a veces no nos damos una idea con los nombres cuando aparece caliza, cuando aparece marga, aparece, bueno, otros tipos de suelos que podríamos llegar a encontrar o otros tipos de compuestos que puede llegar a haber en el suelo, a veces no nos damos una idea de qué se trata y cómo influye en el resultado final de los vinos. Entonces, ¿cómo es que este suelo juega un papel tan importante, Mario? ¿Por qué el suelo es tan influyente? El suelo es de estos factores que hablamos del terroir, se podría decir que el suelo es el factor principal, ya que va a determinar directamente cómo se va a expresar una planta gracias al suelo. O sea, es más fuerte la influencia del suelo que el clima mismo en cómo se va a expresar la planta y por lo tanto los frutos. Y obviamente el vino, ¿no? Yo creo que más de 50% de un vino se hace en la viña, ¿no? O sea que es muy importante saber manejar. El manejo de suelos es un aspecto clave, es fundamental. Bueno, yo tenía un profesor en Argentina que decía, si vos tienes mala uva, no puedes hacer buen vino. Pero de buena uva sí se puede hacer mal vino, ojo, ¿no? O sea, entonces ahí es donde entra el tema de los enólogos, ¿no? Que podemos ir mejorando. Entonces, los suelos básicamente, de acuerdo a su estructura, su textura, su composición, van a jugar un papel crucial en el futuro vino y en el desarrollo de la planta. Por ejemplo, no es lo mismo plantar una misma variedad en un suelo arcilloso. Por ejemplo, el suelo arcilloso es bien compacto, bien duro, tiene mucha retención de líquido,
son partículas muy finas las que lo componen y normalmente es muy rico en nutrientes. Entonces la planta va a estar bien hidratada, bien vigorosa, normalmente nos va a dar mucha producción, y no necesariamente un mal vino, pero sí de repente un vino más masivo, un poco más diluido, por así decirlo, porque se va a ir un poco el vigor de la planta, por ejemplo. Claro, y Ahí, y de si nos, repente ese sería un suelo ideal para una zona vitivinícola que no tenga mucha lluvia, que no tenga mucha agua, digamos. Exactamente, porque el tipo de suelo de arcilloso a franco arcilloso nos favorecemos con lo que es la retención de líquido, ¿no? Que es un suelo muy poco permeable. Entonces el agua se queda más tiempo en el viñedo, por lo tanto podemos ser, aparte de ser bueno, un suelo óptimo para lugares con poca agua o poca lluvia, también es un buen suelo, por ejemplo, para productores de uva de mesa y, Que bueno, buscan vinos de cantidad. mesa o masivos, exacto, donde vamos a priorizar un poco más la cantidad que la calidad. Después tienes el otro extremo, por ejemplo, si nos vamos a un suelo arenoso, la partícula ahí es más gruesa, la composición del suelo, tienes mucha infiltración, el agua no se queda, entonces ahí la raíz va a ser mucho más profunda también en este tipo de terrenos, buscando tanto agua como nutrientes, todo. Y ahí es donde esta planta le va a costar tener ese vigor. Además, estos suelos suelen ser más calientes por un efecto de que este tipo de arena, cuando ya toma el calor, se queda caliente por más tiempo. Puede tener sus ventajas como desventajas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos esperar una uva con menor productividad, por ahí algo estresado, que si el viticultor sabe manejar esto con inteligencia, con su experiencia, podemos aprovechar las condiciones de cada terreno para el vino que nosotros queremos elaborar. En los vinos es mejor pensarlos desde el terreno, ¿no? No esperar que llegue la uva y después decidir qué hago, qué vino hago. Bien, excelente. Ese tipo de suelos arenosos que tú decías que mantienen más la temperatura, entonces ideal para zonas muy frías. Eh, Sí, por ejemplo, ¿cuál se te ocurre ahora? ¿Cuál no, podría ser? hay zonas frías que se favorecen mucho de este tipo de terrenos, por ejemplo en Neuquén, Argentina, y por eso también lo aprovechan para variedades de ciclo más corto, por decirte, una Pinot Noir, una Merlot, porque al concentrar más el calor en la tierra, es muy diferente el calor del terreno, ojo, al calor Al que viene de climático, ¿no? arriba, claro. Exactamente, entonces ahí es, por ejemplo, donde uno aprovecha ya sea variedades o condiciones de la tierra para poder producir óptimamente, como te daba el ejemplo ya cerca a Río Negro, Neuquén, ya yéndonos más cerca a la Patagonia, son zonas más frías, de verano más corto, entonces pueden aprovechar un poco este tipo de terrenos. Que les ayude un poquito a que la uva madure un poquito más Un rápido, poquito digamos, antes. que si no tuviéramos Sí, este tipo de suelo. y Bien, el ciclo vegetativo de la planta también arranca antes, ¿no? Cuando en ese se tipo de adelanta. terreno. Claro, los puntos medios después ya que estamos con esto, son los suelos francos, llamamos, que normalmente son suelos que tienen una mezcla, ya sea entre arcilla, limo, arena. Lo básico es arcilla, limo, arena, ¿no? De acuerdo a la granulometría que tienes. Entonces, Tarija, por darte un ejemplo, es característica por tener la mayor parte de sus suelos o franco-arcillosos o franco-arenosos con algo de limo, ¿no? O sea, son suelos intermedios bastante heterogéneos. Buenísimo, buenísimo. Y a ver, por ejemplo, te voy a llevar a otro terruño. Vamos a hablar un poquito Bueno, de Chile, porque Chile tiene una geografía bien particular y gran sí, parte de sus viñas están casi en la costa. Por ende, debe exactamente. ser un suelo también súper arenoso, ¿no? Y sin embargo, no todo Chile es zona fría o todo es generalmente frío. No, no todo es zona fría. Bueno, como sabes, Chile es muy a lo largo, entonces va a ir también así variando su mesoclima que tienen en cada terreno, de norte a sur. Eh, el tema de la tierra en sí de plantación sí es muy arenoso acercándonos a la costa, ¿no? Suele predominar lo que es la arena en esos terrenos, pero ahí también ya se ve una influencia bien fuerte de los demás factores de este terroir que venimos hablando, Claro. porque, por ejemplo, el efecto que tiene el mar en sí, esa brisa marina, esos vientos, esos cambios de temperatura entre la mañana y la tarde, también le dan características únicas, por ejemplo, a lo que serían los terroirs chilenos. Ahora, ellos también están buscando otro tipo de terrenos, otro tipo
Se van siguen subiendo a la montaña, explorando, ¿no? y si te das cuenta, están llevando mucho la viticultura y está cada vez de moda, se están yendo a la montaña. ¿Qué están buscando? Están buscando terraza, pizarra, caliza, un poco más de esta composición que puede ser darte vinos como más estructurados, más complejos, ¿no? Y es por eso que ellos también se están yendo, además que tienen algo muy interesante en la costa, y por ejemplo me llama mucho la atención los blancos costeños, un Sauvignon Blanc de Mélida, digamos así, son Fabuloso. cosas muy interesantes, sí. Fabulosos, el nivel de acidez, de tipicidad y demás que alcanzan realmente, bueno, son muy, muy interesantes, muy ricos además. Sí. Mario, te hago otra pregunta, vamos a avanzar un poquito en nuestro tema. A nivel internacional, ¿cuáles son los suelos más apreciados, por decirlo de alguna manera? Tradicionalmente se suele apreciar mucho, bueno, pero esto viene incluso desde la viticultura un poco más antigua, más yéndonos a Francia, Italia. Se suele buscar suelos pobres, suelos que no estén muy cargados en materia orgánica, en nutrientes, y además en lo posible que tengan buena infiltración. Y el suelo más ideal es un suelo que sea de profundidad media y que vaya entre franco arenoso. Hoy en día se busca mucho que además de ser franco arenoso tenga algo de piedra, tenga cantos rodados, y vos puedes encontrar. La caliza es muy importante cuando ya haces las calicatas, que son estos agujeros que uno hace para ver los perfiles de los suelos. Ahí es donde uno trata de evaluar que haya presencia de caliza, de carbonato de calcio en el terreno. El carbonato de calcio nos ayuda muchísimo a lo que es la estructura del suelo, a la retención de líquido, hace también su papel en cuanto al calor que va a retener durante el ciclo vegetativo de la planta, y ahí es donde se podría decir que son los suelos más buscados, más apreciados. Aún así, ya los viticultores de más experiencia lo que están haciendo hoy en día es adecuar lo que quieren tanto en vino como en planta al terreno, ¿no? Hay terrenos que se van a dar mejor con algunas plantas que con otras, con algunas variedades. Por Claro. ejemplo, variedades más productivas, más vigorosas, como una Cabernet Sauvignon, ahí sí me conviene buscar un suelo más pobre. Ahora, si lo voy a vender, si voy a buscar kilos, o voy a buscar un perfil medio, digamos, como un Malbec varietal, le puedo buscar un terreno que pueda ser medio franco arcilloso, que tenga algo de lima y que tenga buena retención. Así me va a dar una productividad buena con algo de caracteres interesantes en la planta. Hay que tener mucho cuidado con el tema este, buscar los suelos más pobres, más deficientes y todo eso, porque los vinos de esos terrenos también son más austeros. Claro, exacto. Les cuesta más expresarse, porque lo que sí está demostrado biológicamente es que en la fotosíntesis, en la biosíntesis de los compuestos fenólicos que le van a dar las características, aromas y todo el vino, juega un papel muy importante la nutrición del terreno, ¿no? Así que no es que el suelo pobre me va a dar los mejores vinos, ¿no? Exacto. Depende mucho también del manejo del viticultor, y este viticultor por algo forma parte de este terroir que venimos hablando. Sin dudas es algo que nos llama la atención, o por lo menos a mí cuando estudiaba me llamaba mucho la atención esto que me contaban de la planta de la vid, que es una planta a la que le gusta sufrir. Bueno, ¿quién se puede imaginar? ¿A quién le gusta sufrir? Entonces, tú decías, no Sí, puede ser, pobre planta, pero sí, dale estrés hídrico, no le des mucha nutrición en el suelo, ¿no? O sea, hay muchos factores que hay que trabajarlos con mucho cuidado para que la planta justamente no dé cantidad, volumen, porque cuando nos da ese volumen muy alto, lo que sucede es que empieza a decaer calidad aromática, sabores y demás. Así que es muy, muy loco. Pero de todas sí. formas, aunque yo tenga suelos pobres, que es lo frecuente de encontrar, cada año se hacen abonos. Lo habitual es un análisis de los suelos, de acuerdo al destino, como te decía, de esa uva y de ese viñedo. Y sí, cuando es habitual, por lo menos lo que es aportar materia orgánica, es recomendable hacerlo cada año o año por medio, ¿no? Aquí en Tarija, como te digo, que hay mucha presencia de arcilla, el laboreo del suelo es bueno, ayuda a oxigenar un poco el suelo, a aportar materia orgánica, y si tenemos un buen análisis, es bueno compensarlo, el déficit, por ejemplo, en nitrógeno, potasio, fósforo. Es muy importante saber qué le falta a ese terreno para no agregar un fertilizante común que me va a dar por ahí más de lo que no necesito, que eso me va a expresar también características que puedo no necesitar en el vino, o un vigor exagerado en un año
y que no me servía. Exacto, exacto. Bien, súper, súper interesante. Bien, Mario, tengo una pregunta que ya me habían hecho esta tarde, luego vamos a ir leyendo las que nos dejan por aquí. Esta tarde Sí. me decían, Mario, ¿cuál es la diferencia entre el suelo? Es compleja, entre el suelo argentino, europeo y tarijeño para un Malbec. Uy, Es difícil, sí, pero sí, quizás nos podemos centrar en Tarija. ¿Qué tipo, o sea, por qué el suelo de Tarija le beneficia al Malbec? Porque realmente el Malbec que nosotros producimos en Tarija está muy bien. Respeta muy bien la tipicidad también, ¿no es cierto? No pierde la esencia básica de un Malbec, o por lo menos el Malbec argentino, que es lo que más conocemos también, ¿no? sí. Bueno, como decías, es un tema muy complejo porque, bueno, buscándole la vuelta, sí vas a encontrar incluso en determinada zona argentina algún perfil de suelo que pueda parecerse al tarijeño. Los argentinos se apoyan mucho en sus suelos bien pobres. Acuérdate que la mayoría de la viticultura argentina está en zonas desérticas. Sí, Entonces, ahí ellos se aprovechan de la fuerte insolación que tienen, que tú sabes que el sol, el calor es favorable para la fotosíntesis y el desarrollo de la planta. Y la ventaja de ellos, como son zonas secas, ellos controlan la irrigación mucho. Es clave para ellos darle justo la cantidad adecuada de riego que necesita. claro, la Viniéndonos ventaja a Tarija. es que se hizo el sistema de riego prácticamente hay zonas en que se hizo desde cero, entonces Sí, sí, sí. aprovechó de una manera fantástica. Es por eso que tienes por todos lados estas lagunas para poder tener el agua de riego y el riego por goteo, pero controlado con computadora y sensores de acuerdo a la humedad de cada planta, ¿no? Hoy en día se ha modernizado mucho en eso, buscando también más calidad y solo darle a la uva lo que se Lo necesita, que por lo que necesito. vos hablabas un poco del estrés hídrico. Bueno, ahora no se habla tanto de estrés hídrico, sino de un riego deficiario controlado, Ah, mira, bueno, donde listo, lo voy a, me vos suena mejor. es que en determinadas, el estrés hídrico en sí no es tan bueno, pero en determinadas etapas del ciclo fenológico de la uva, sí es bueno un pequeño déficit de agua para que el agua concentre más lo que serían los compuestos fenólicos, ¿no? Fabuloso. De ahí viene. Ahora vámonos a Tarija para A ver, terminar vamos a de Tarija. responder la pregunta. En Tarija, como te decía, el suelo es mayormente franco arcilloso, franco arenoso, siempre con presencia de arcilla. Pero si vos cavas en el suelo tarijeño, te vas a dar cuenta, los suelos tarijeños son de origen aluvional, o sea, se han formado por el agua. El agua ha ido arrastrando material y nos ha ido armando capas. Es muy interesante hacer las calicatas en Tarija en diferentes zonas porque no vas a encontrar un tipo de suelo, vas a encontrar varios tipos de suelos en perfiles. Entonces, obviamente, los primeros metros son los que más influencia tienen dependiendo la composición. Pero a medida que tú cavas, casi siempre nos vamos a encontrar piedra más grande, siempre la arcilla siempre está compactando un poco el terreno, vas a tener la caliza que tanto buscamos, que nos ayuda un montón. Entonces, en Tarija, si tú sabes manejar bien el riego y la fertilización de los viñedos, puedes apuntar a calidad como a cantidad. Es un terreno más variado. Yo creo que la influencia en Tarija también viene bien fuerte, aquí hablando de terroir en general, porque aquí tenemos una influencia fuerte de la insolación por el lugar geográfico donde nos encontramos y por Claro, la altura, ¿no? Acuérdate que en Europa, incluso en Argentina, se van cada vez más a las montañas buscando estar un poquito más cerca más, del sol. más Nosotros no luminosidad y vamos, fuerza, claro. nosotros no vamos a la montaña porque ya estamos plantando a 1800 metros, a 2000 metros. Entonces, de por sí ya tenemos este extra de rayos UV que son también muy buenos para el desarrollo de la uva, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, a ver, respondamos aquí algunas preguntitas. Nos dice, Respondamos. Jocho nos dice, en Tarija la mayoría de los productores buscan cantidad en vez de calidad. Entonces, ¿qué tipo de suelo recomienda? Bueno, ahí está. Lo que nos decía Mario básicamente era suelos más ricos, más nutridos de repente. Sí, más franco arcillosos. Ajá. Bien, excelente. Y nos preguntan también, ¿cuáles son las diferencias entre Salta y Argentina? Porque, claro, tenemos muchos puntos en común con la provincia de Salta también, ¿no es cierto? Desde la Sí, altura, que de repente es el más, lo más parecido que tenemos,
Pero luego en suelos y demás no sé cómo estamos. Bueno, los que seguro casi todos en Tarija han podido conocer Salta de algún otro modo, van a poder ver que en Salta ya estamos hablando de suelos más ricos. Entonces, sí tienen la parte desértica, es más franco que más al sur de Argentina, ¿no? Entonces, tienden a ser suelos un poco más arcillosos, con mejor retención de agua y mucho más nutrientes, ¿no? Entonces, es por eso que algunas variedades, como la Tanat, se dan bien en Salta y bien en Tarija, por ejemplo. Sí, efectivamente hay ciertas similitudes. Ellos no tienen la altura, pero sí el terreno ya empieza un poco a asemejarse, ¿no? Ya son terrenos con más presencia de arcilla y más nutrición del suelo, ¿no? O sea, vos tienes más vigor en las plantas de por sí en estas zonas. Claro. Bien, fabuloso. Y otra pregunta que nos hacen, que también está muy buena, es ¿qué cepa se expresa mejor en Tarija? ¿Qué crees vos, Mario? Bueno, en lo que he podido ver en estos años de experiencia con el vino, que si te das cuenta aquí se ha ido migrando un poco de las típicas cepas bordalesas francesas a lo que mejor se da. Justamente están dando resultados excepcionales. El famoso Tanat, que me atrevo a decir que cualquier rato achicamos a los uruguayos con esta cepa, sin desmerecer los vinos uruguayos, que hay No, Tanats muy buenos, he podido probar. Pero bueno, ellos se la han tomado como cepa emblema, pero sí se está dando excepcionalmente en Tarija, ¿no? Y también destaco mucho lo que es la Petit Verdot, que nos ha sorprendido desde el comienzo. Esta cepa se trae con otro objetivo y de acuerdo a cómo se ha desarrollado en los años, probando los primeros vinos, uno dice, no, esto tiene apunta alto, esto es para reserva, gran reserva, lo dejemos en barrica, y veamos qué realmente pasa y, sí, y a y mí me tenemos, extraña que no se haya expandido la producción de Petit Verdot, es muy sí. pequeña y sin embargo la calidad de los vinos que da es increíble. Y como tú dices, ¿no? Con mucha capacidad de guarda, vinos muy concentrados, tánicos, aromáticos, expresivos. Genial. Eso sí, es una variedad bien difícil de controlar, es una variedad bien vigorosa, de alta productividad. O sea, si te descuidas un poco, de repente te sorprende el nivel de producción que tienes. Vos Claro. querías 5 racimos por planta y te has dormido un rato en su ciclo y aparecen 20 racimos por Wow. planta, ¿no? O sea, Wow. hay que saber controlar muy bien esta variedad. Nosotros hacemos esto que se llama raleo de racimos, que es separar los racimos que no están madurando uniformemente y directamente tirarlos antes del embero, cosa de que los racimos que quedan en Petit Verdot justamente se concentren, se mejoren. Hemos elegido el terroir y el suelo ideal para este tipo de cepa. Vos has conocido lo que es el mirador. Sí, pero Es un contar a la gente, suelo. ¿cuál es la característica? Bueno, el suelo del mirador, estamos hablando de Petit Verdot para Esther Ortiz, para todos los que nos están escuchando, ¿no? Para el Gran Reserva de Campos de Solano. Este vino proviene de una parcela que se llama El Mirador, que está en una zona alta, donde el suelo es franco arenoso con mucho canto rodado y piedra. Y si uno cava a partir de 1 metro, 1,5 metros, te encuentras piedra, piedra y mucha caliza. Entonces es como se han juntado en un terreno todas las condiciones de estas, desde las antiguas que veníamos hablando, óptimas que uno busca para vinos de alta gama, ¿no? Donde uno tiene la caliza en buena concentración, tiene la infiltración perfecta de terreno, la composición de tierra ideal, con algo de retención también, y además un respeto tremendo del ecosistema. Vos has estado ahí, es muy lindo ver cómo se, Sí. se, se ha dejado intacto el ecosistema alrededor, que esto también forma parte del terroir. Hoy en día los viñedos tienen que aprender, la producción de uva tiene que aprender a convivir con el ecosistema en sí, que es parte, incluso los microorganismos que están dentro de la tierra son parte de este terroir y van a tener una influencia en la uva y en el vino. Por Exacto. ejemplo, si yo limpio todos los costados, esos árboles que hay, esa ruda, todo, por ahí las hormigas que están ahí se me vienen a la A la planta de la uva, uva, ¿no? O sea, claro, entonces incluso es beneficioso aprender a convivir con el ecosistema de una zona, ¿no? claro. Vos has Bueno, visto la ulala, este cactus que está ahí al medio, ¿no? sí, ¿cómo es que se llama? Me dijiste Ulala, Ulala, nunca me acuerdo. sí, Es que es un este cactus tipo de cactus bien gigante grande. que no sé Sí, cuánto mide, pero debe ser antiquísimo, es gigante y es sí, hermoso verlo ahí en el medio del viñedo, es una cosa de locos. Caliza, 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 caliza. Hablamos mucho de la caliza, nos caliza. gusta, la amamos. Es la misma caliza que se encuentra, por ejemplo, en los suelos de champán. Sí, justamente yéndonos a la química, es nada más que carbonato de calcio.
Lo que nos da la caliza, como te decía, ayuda mucho a la estructura del suelo, participa en la retención de agua y además hay cierta influencia no terminada de comprobar, ¿no? De este término bien controversial que es la mineralidad en los vinos, ¿no? Que Es se habla un poco de los vinos más complejos, bueno, es un término bastante amplio de tocar lo que sería la mineralidad, ¿no? No Sí, sé qué eso opinas vos es de la una, mineralidad a como ver, sommelier. es uno de los términos que están bastante de moda, Sí, que de alguna forma es como, ¿cómo lo podemos decir? Tú sabes que está ahí, no sabes por qué, pero lo reconoces. sí. La mineralidad, esa sensación de tiza, creo que también viene de parte de la caliza, ¿no es cierto? Esa sensación más secante en boca y demás. Realmente son cosas bien interesantes, pero en el caso de la mineralidad como tal, todavía no se ha terminado de definir científicamente cómo es que se transmite ni exactamente de dónde viene. Así que mientras no tengamos las cosas bien claras, yo siempre trato de tenerlo ahí Sí, un poquito. pasa que la raíz en sí no puede absorber compuestos completos, fórmulas químicas de estas piedras, ¿no? La raíz lo que puede absorber son aniones y cationes disueltos en el agua. Así que no es que sí vas a poder ver raíces ahí pegadas a la piedra, pero no necesariamente le pasa esto, ¿no? Se ha asociado mucho, pero a la composición de los vinos, al estrés que tiene el vino y ciertas reacciones pequeñas reacciones de reducción durante la fermentación, ya que sueles venir mostos con más deficiencia de nitrógeno principalmente, estos suelos más arcillosos o con más piedra, al ser más pobres. Ahí se ha asociado alguna parte de la fracción aromática de la mineralidad. Y bueno, en bocas se va mucho a hablar de ciertos ácidos como el ácido succínico, que tiene un gusto como metálico, como a fósforo que decías, como que te recuerda a una piedra. Aquí hay una zona en Tarija, Coimata, que cuando uno va es tremendo, sientes el aroma, casi que puedes saborear las piedras que están ahí en Wow. contacto con el agua. Y yo cuando pruebo un vino, ahí es donde, bueno, me recuerda este concepto de mineralidad que se habla. Bien, interesante, Sí, interesante. Mario, y a ver, rompamos o no algún mito, porque también es muy frecuente de creer que cuando un viñedo, por ejemplo, tiene plantado alrededor otro tipo de plantas, ya sean rosas, ya sean moras, ya sean pinos y demás, va a luego presentar las uvas, perdón, el vino elaboradas con esas uvas, un aroma similar, ya sea esa bueno, mora, esa rosa, ese pino, ¿no? Cuando tenemos otras plantaciones cerca, ¿influyen en el sabor final del vino? es también, como veníamos hablando, básicamente un mito. No, no he podido encontrar estudios que lo puedan comprobar científicamente. Ahora, sí es muy útil tener este tipo de plantaciones o de plantas cerca de los viñedos, por ejemplo, en algunos frutales o rosales, nos ayudan mucho a ver la plaga que puede estar cercana al viñedo y que luego me puede llegar a infectar en la viña. Cuando tenemos pinos o tenemos árboles, normalmente tienen gran utilidad un poco en frenar en zonas con mucho viento, por ejemplo. Exacto, atajar al O sea, viento, que no venga tan fuerte. exactamente. Sobre su efecto en los descriptores del vino no hay nada comprobado. No tenemos nada científicamente comprobado. No. Muy bien. Muy bien, Mario. Bueno, gracias por habernos acompañado. Creo que hemos despejado un montón de dudas. Se siguen sumando amigos de todos lados. Tenemos gente de Argentina, de Panamá, bueno, nos están viendo de muchos, muchos lugares. Te agradezco muchísimo por habernos, bueno, quitado justamente algunas interrogantes que teníamos y contarnos un poquito más acerca de lo que es el suelo, el terroir y cómo influye en el vino que luego nosotros descorchamos y disfrutamos en casa, sin mayor estrés. Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que el suelo influye notoriamente, arduamente en cuanto a la composición final que va a tener el vino. Pero a mí me gusta, como y sigo insistiendo, hablar del término terroir, ¿no? De englobar todos los factores, porque al estar en Tarija es bien importante ver cómo el suelo se ha sabido combinar con una mano de obra, con una buena experiencia, con el microclima que tenemos, que tiene cada viñedo, y además con la altura, o sea, volviendo un poco a las situaciones de estrés, que a la uva le gusta estar un poco estresada y esas cosas que decías, el objetivo de la vid, al igual que cualquier planta, es poder pasar su descendencia, ¿verdad? Entonces, ahí Reproducirse, está el digamos. aspecto más importante. Todos estos componentes
que se encuentran en el vino, que a nosotros nos encanta, nos gusta concentrarlos, nos gusta saborearlos, sentirlos en aroma, para la planta, para la uva, son defensas. Los compuestos fenólicos son antioxidantes, antifúngicos, son directamente defensas porque ¿qué está tratando de hacer cada uva? Está tratando de proteger la semilla. Semillitas. Y ahí es donde un poco las situaciones de estrés aportan un poco a concentrar más de estas cosas, ¿no? La altura que veníamos hablando, una de sus principales influencias que tiene es en el engrosamiento de la piel. Al tener mayor incidencia de rayos UV y por estar más cerca justamente al sol, la piel suele engrosarse más, concentramos más ciertos compuestos fenólicos. Bueno, hay un estilbeno que es muy famoso hoy en día que está vendiéndose en farmacias, que es el resveratrol. Eso sí hay un estudio científico que se ha visto que aquí en Tarija tenemos más concentración de resveratrol que en otras zonas vitivinícolas de más baja altura, ¿no? Básicamente por el engrosamiento de la piel de la uva que puede contener mayor cantidad, digamos. Sí, mayor cantidad y por los rayos UV. El rayo UV en un punto justo de la maduración de la uva, que es cercano al embero, es donde una irradiación UV puntual hace que se produzca Permite como generar defensa estos una buena cantidad de resveratrol, que es este antioxidante, ¿no? Es muy sano consumir el resveratrol o uva o vino. Sí, de hecho. Sí, así que, Sí, perfecto. Bueno, muy bien. bueno, Siguen mandándonos saluditos, un montón. Charlie nos decía, bueno, primero que extraña mucho a Tarija, a la Chura Tierra, todos la extrañamos. sí, Pero nos decía, no sé por qué, pero a mí me gusta más el tanat boliviano que el uruguayo, también decía. Yo digo que son estilos diferentes, porque son diferentes. además del terruño, además del clima, son tantos los factores que influyen para el resultado final de un vino, y entre esos, por ejemplo, nos encontramos la forma de elaborar. Es como si Exactamente. nosotros eligiéramos hacer comida tradicional francesa o comida fusión. Sí. Tenemos dos estilos de cocina. Bueno, en el tema de la elaboración de vinos, a veces también se diferencia entre dos estilos, ¿no? La elaboración al estilo Nuevo Mundo y al estilo Viejo Mundo, que son las viejas prácticas vitivinícolas. ¿Podríamos decir que Uruguay es más Viejo Mundo y nosotros más Nuevo Mundo? Sí, exactamente. Uruguay viene siguiendo mucho las técnicas más francesas de elaboración del taná, ¿no? Tanats un poco más envejecidos, más, mucha madera, estructura, bien astringentes, bien secantes en boca, y ahí es lo que se busca. Aquí hemos logrado un poco más adecuar los taninos. Obviamente tenemos un lindo grado de polimerización. Estos taninos son como más suaves al ser moléculas más grandes acá en Tarija. Y eso, pero se apoya mucho en el trabajo de bodega, ¿no? Es un trabajo muy constante para nosotros lograr un tanat igual de concentrado, pero si te das cuenta es más redondo, con sensaciones Sí, no. casi dulces, agradable, con muy buen potencial de guarda. Bueno, hemos hablado la otra vez del famoso único 2015 que no sabemos hasta dónde va a seguir mejorando y ya no quedan muchas Exacto, botellas. exacto. Sí, También es algo que también aclaro siempre a la gente. Nosotros a veces como bodega productora podemos dar una información oficial y decimos, bueno, este vino, mi único, lo vas a poder guardar de repente 6, 8 años, ¿no? Y al final, si exactamente. vos lo guardaste en buenas condiciones y demás, por ahí el tiempo de vida es más largo todavía. Pero lo que nosotros siempre buscamos es que tomes el vino siempre en su mejor momento, ¿no? En su En su plenitud. mejor momento y si lo van a guardar en condiciones óptimas, ¿no? Exacto. Yo quiero aprovechar la Dale. transmisión para también mandar un saludo a todos los que han estado saludándonos y en especial un saludo a un amigo muy grande que tengo. Él es de Chile, un enólogo, pero está en este momento en Nueva Zelanda, ahí atrapado con la vendimia y la Wow, pandemia. Así sí. que un saludo también hasta Nueva Zelanda, ¿no? Nos está viendo en este momento. Fabuloso. Bueno, le mandamos un saludo grande a él también. Mario, Agustín, ¿no? al final se nos hizo la hora volando. Sí, Vamos a tener que repetir otro día. Ya vamos a buscar temas. claro, cuando quieras, Lau, aquí estamos para, ahora con más tiempo que antes Ahora para con más aprovechar. tiempo que nunca. Sí, Dale, buenísimo. Mario Spancic estuvo con nosotros, enólogo de Campos de Solana. Le agradecemos muchísimo a él, le agradecemos muchísimo a todas las personas que nos estuvieron viendo. Gracias por la interacción, por los saludos, por las preguntas. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho y nos vemos la
próxima. Mario, yo me despido de ti y les cuento que el lunes próximo voy a estar hablando sobre el panorama vitivinícola tarijeño, o principalmente voy a estar hablando con Luis Guzmán, ¿ya? Que él nos va a contar acerca de qué se proyecta en Bolivia aproximadamente hasta el 2040 en el tema de vitivinicultura. Así que ya les voy a estar contando más de eso en los adelantos de la semana. Los espero el próximo lunes a las 6 de la tarde, hora de Bolivia. Gracias.